Bien, continuemos. Yo les decía esto en relación a mis alumnos, porque en su momento trabajé como profe de ellos también, y pensábamos en este lugar de la elección sexual, del partener sexual, es decir, de un otro, al que me gusta, al que le gusto, o en estas cuestiones, tiene que ver con algo muy singular de cada sujeto. Ni siquiera les diría que está tan encapsulado el lugar de la orientación sexual hetero u homosexual, como a veces se trata de discriminar o de armar. Me parece que es una elección singular de cada sujeto y que tiene que ver con la historia de cada sujeto. ¿Por qué les digo que tiene que ver con la historia? Porque uno cuando elige al otro, al partener, a la pareja, sean todas las experiencias que sean. ¿Por qué digo esto? Porque hay experiencias donde uno dice, ay no, yo ese no lo elegí, me lo crucé. La realidad es que uno siempre elige. A veces elige con patrones o con identidades o con identificaciones o con repeticiones de historia de algo que no se ha podido cuestionar, que no se ha podido dar lugar a repensar si era esto lo que me merecía, si era esto lo que me correspondía. Y es importante poder significar que esa elección en la adolescencia, y eso lo vamos a ver en la parte de lo intersubjetivo, la elección de la pareja adolescente, la característica que tiene es la posibilidad de que algo se repita en términos de las identificaciones construidas, en términos de los los lugares parentales que ocuparon en su momento. Vieron que yo les decía, bueno, en el Edipo se da esta cuestión de identificación al del sexo opuesto y este lugar de idealización y de amor hacia esta pareja, hacia este otro del sexo, perdón, vamos de nuevo. Yo les decía que en el Edipo se da la identificación a aquel del mismo sexo y la idealización y el amor como objeto de amor hacia el del sexo opuesto. Bien, en este caso esos legados, digamos, esos objetos de amor legados que son prohibidos pero hay ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que se pueden repetir en la elección de una pareja. ¿A qué me refiero con esto? Que hay ciertos rasgos que si uno empieza a observar tienen que ver con repeticiones de algunas cuestiones o identificaciones de aquel objeto de amor edípico. Pero la característica que tiene el adolescente es que también tiene lugar a la creatividad. Es decir, que esa pareja sea distinto de lo familiar, no solo que sea por fuera de lo familiar, sino que también sea distinto de lo familiar. Si se puede producir un proceso adolescente. Vieron que yo en un momento dado les dije que me quedó en el tintero este lugar de los lugares y las posibilidades que tiene la adolescencia para poder jugarse en el entramado familiar. ¿A qué me refiero a esto? Que si es adolescente, si esa familia lo va a dejar y lo va a permitir. Más de una vez esta familia confronta y impone que no hay lugar para esa adolescencia de ese chico. En algunos casos, expulsándolos. Digo, a mí me pasa más de una vez en la escuela, se volvió rebelde, yo no puedo, que se haga cargo otro. Ese es un lugar de expulsión. Ningún chico va a la calle porque quiere, chicos. O sea, piénsenlo desde ese lugar. Si alguien termina en la calle, es porque no tuvo lugar en otro espacio. O porque no se cruzó con alguien que lo podía alojar. Digo, por la sensación de sentirse expulsado. La calle, más de una vez, los grupos de la calle alojan más que los grupos familiares, aunque parezca contradictorio. El tema es desde qué lugar alojan y con cómo, de alguna manera, calmo esa angustia que me causó el ser expulsado. Y en ese punto también la adolescencia puede generar como crisis en lo familiar, no solo crisis del adolescente, sino en el entramado familiar, es decir, no solo provoca efectos en el chico solo, sino en la distinta dinámica familiar. Esa familia puede tener esta lógica expulsadora o esta lógica donde acá se es de esta manera. Entonces el adolescente puede acatar ese lugar y sobreadaptarse a ese lugar, construyendo un falso self, como ustedes me lo explicaron en su momento, digamos, un lugar bastante violento desde lo simbólico, digo, ¿no? Yo les decía en este ejemplo de Lit, que me seguía acordando de este lugar donde esta chica no podía tener relaciones sexuales con ningún otro chico que no sea de la religión, que si se tenía que casar, tenía que ser en un casamiento acordado, con determinado... Digo, había todas unas pautas culturales donde el lugar para la adolescencia no había espacio en ese ambiente cultural. Digo, no quiero decir que toda la cultura musulmana sea así.
digo, lo que representaba esta escena familiar. Con lo cual digo, acá la sexualidad se pone muy en juego en la adolescencia y yo les planteaba este ejemplo de mis alumnos, volviendo a la idea, y les planteaba este lugar de la pareja adolescente donde tiene que ver con la posibilidad de crear en ese vínculo, de construir en ese vínculo algo distinto y diferente. Y eso sería lo saludable. Vieron que más de una vez la búsqueda de una pareja adolescente tiene que ver con la antítesis de los ideales familiares. A veces son actos de rebeldía del adolescente, de empezar a marcar su espacio, su lugar, digo, en este confronte constante con lo familiar. Confronta en la pelea para poder afirmarse a sí mismo. Esa construcción de identidad tiene que ver, ¿vieron con la pelota que pega y vuelve, pega y vuelve, pega y vuelve? Digo, tiene que ver con este lugar de construir su identidad. Y en esta construcción de esa identidad va a dar lugar a nuevas identificaciones. Y nuevas identificaciones con otros adultos distintos, con otros adultos que le aporten nuevos ideales, nuevas marcas. Digo, estos otros adultos, y en esto estamos virando entre el eje intrasubjetivo e intersubjetivo, también pueden ocupar los lugares de estos que yo les nombré como figuras de relevo. La figura de relevo es ese lugar de un adulto que mantiene una diferencia generacional, pero que funciona como potenciador del discurso adolescente. ¿A qué me refiero con esto? A que habilita ese discurso adolescente y le da un valor. Más de una vez es el lugar de muchos docentes, el que le da un valor. Puede ser un tío, un padrino, alguien que considera que ese discurso tiene que ser escuchado, que no dice todas boludeces. Y un adolescente no dice todo el tiempo boludeces, hay que saberlo escuchar y hay que saber escuchar qué dice y de qué manera puede decirlo y qué recursos tiene para poder expresar lo que está queriendo expresar. Digo, es muy interesante los planteos que ellos ponen. A mí me tocó el año pasado hacer un taller, el anteaño hacer un taller sobre la adolescencia, creo que es en agosto la fecha, y trabajamos a Ana Frank. Y la verdad fue interesantísimo cómo ellos podían reflexionar de que, wow, qué contexto complejo en el que yo vivía. La verdad que poder escribir en ese contexto era copado. Y más de uno se enganchó en querer leer la historia, digo, o sea, cuando hay un lugar donde ellos se sienten identificados, donde ellos pueden confrontar, donde ellos pueden preguntar, donde está habilitada la pregunta, de alguna manera esto está presente. Bueno, este lugar que otorga el otro adulto, que yo le decía figura de relevo, y vieron que yo les puse en el ámbito de lo intersubjetivo esta diferencia entre lo que es figura de relevo y sustituto. El sustituto es aquel que va a cumplir el rol de madre o padre en este contexto, con lo cual tiene un rol distinto al de la figura de relevo. La figura de relevo no es, normalmente el adolescente no busca confrontar con la figura de relevo. ¿Qué quiero decir confrontar? Pelear, discutir, contradecir. Sí con el sustituto. El sustituto es el que va a reemplazar ese rol maternal o paternal que por algún motivo no existe, no está, o abdicó, o se fue. Bienvenido sea que haya un sustituto. Abdicó quiero decir que renunció a su rol. Actualmente estoy trabajando con un caso de un adolescente, viene con un contexto complejo. A ver, vamos desde inicio. Este chico viene a nuestra escuela, a la escuela donde yo trabajo, en el 2018. Viene nominado por la otra escuela como una situación de que había robado a un docente, como una situación de que era muy complejo su comportamiento, con lo cual a mí me parece que esos rótulos no están buenos y siempre me desafío, por lo menos desde lo personal, a encontrar qué es lo que le pasa ahí y por qué hace todas esas actuaciones, a quién quiere convocar. Más de una vez lo que necesitan es un límite o es encontrarse con un otro que le da un límite sin que eso sea un castigo ni físico ni una expulsión. Digo, que el límite pueda encontrarlo como cuando uno reta a un niño, pero que después lo aloja. Digo, a ver,
Yo, si se porta mal con algo un niño pequeño, tal vez uno lo reta, pero eso no quiere decir de que deje de quererlo. Y uno se lo demuestra que no deja de quererlo, que lo retó por ese motivo, pero que después va buscando la forma de que ese enojo pase y que ese enojo no tiene que ver con una cuestión ni violenta, de devolución de la violencia, ni tampoco expulsiva. Este chico se vuelve a mandar una, no me acuerdo cuál ya en este momento, con lo cual, bueno, dale, anda a hablar vos, amigo, me dice la jefa preceptora. Bueno, voy a hablar con él. ¿Qué es lo que pasó? Primero en una posición sumamente rígida, dura. Me decía que el profesor no sabía nada, que siempre lo culpan a él, que él siempre es el culpable de todo. Entonces a lo cual le digo, mirá, estamos en abril, ¿de qué te pueden culpar si recién arrancaron las clases? La realidad es que yo sentía que ese siempre me culpan de todo no venía para el profesor, venía por otro lado. Él me empieza a contar su historia, me cuenta que está muy enojado porque en su casa son muchos, son 11 personas, creo que yo algo les conté de este caso, son 11 personas de los cuales vive la mamá, la madrastra y el papá, y los hijos del papá con la madrastra y el papá con la mamá. El papá es un sujeto sumamente violento, por lo que me manifiesta, me dice, él siempre me trata mal, él me ha pegado cuando yo era chico y la verdad que prefiero que venga drogado para que esté tranquilo, porque si no se arma mucho quilombo en mi casa. Bueno, este chico empezamos a trabajar con él, confrontaba bastante con todos los docentes masculinos, digo, acá tenía esta búsqueda permanente de encontrar un otro con quien confrontar. Con los docentes, él hacía esta cuestión, digamos, que no era con las docentes mujeres, sino era con los masculinos en este caso. Hablamos con varios de los docentes, había docentes que se lo tomaban personal, otros que entendieran que eran parte del contexto por el que él estaba transitando y también de la etapa por la que están transitando. Digo, los adolescentes confrontan porque confrontan, no es hacia nosotros como personas en particular, más allá de que a veces a uno le dé bronca o enojo, es poder correrse desde ese lugar. Con lo cual él fue comprendiendo que tenía un lugar y donde yo me lo cruzaba, él me saludaba y me decía, me saqué tanto en una nota y me fue en tal materia me está costando, digo, algo del orden de que yo no lo perdiera de vista. El vínculo que él había construido, que él construyó afectivamente, fue conmigo y con el preceptor que él tenía. Con el preceptor no confrontaba, él no se peleaba con el preceptor. Él encontraba que el preceptor era quien lo iba a cuidar. Y más de una vez quien lo defendía ante algún docente que se lo tomaba como personal esta situación. Y había un docente que se lo tomaba como muy personal esta situación. En un momento dado él me expresa esto de que era muy feo vivir en su casa. Más de una vez cuando esto sucede, cuando esto sucede, uno sabe que está la ley de niños, niñas y adolescentes, que no es relativamente nueva, entonces uno opera también como agente de cuidado y produce las intervenciones necesarias con los organismos que haya de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Esos organismos a veces funcionan, otras veces no funcionan con la rapidez que se necesita. En este caso este chico lo habría necesitado ya, no ahora, después de 2 años. Pero bueno, mal que mal, vino ahora, llegó ahora. La realidad es que este chico empezó a irle muy bien en la escuela, se llevaba un par de materias por colgado nomás, las rendía en diciembre, pasó perfectamente de año. Al año siguiente vuelve a tener el mismo preceptor, porque justo cambian los cursos y vuelve a tener el mismo preceptor. Él venía muy bien, pero a mitad de año empieza a faltar bastante. Empieza a faltar mucho. Al llamar a la familia me decía que ella no se podía hacer cargo. Las veces que el chico se mandó alguna macana y que necesitábamos llamar al adulto responsable, siempre evitábamos llamarlo porque sabíamos de que podía llegar a venir alguna respuesta tipo golpe o algo, entonces evitábamos y tratábamos siempre de apelar a él. Pero se había mandado, no me acuerdo cuál, pero había sido una grosa, una situación complicada. Y como había generado mucha confrontación con sus compañeros por esa situación, la realidad es que necesitábamos que él
buscar la manera de que reflexione o que tuviera un límite, ya no lo encontrábamos la manera. Bueno, la madre me dice que ella no puede ir, que ella no se puede hacer cargo de ese chico, que tiene otros hijos para los cuales hacerse cargo. ¿Vieron? Cuando yo les decía, bueno, la familia renuncia o abdica. Al año siguiente lo cambia de escuela porque sentía que nosotros la molestábamos demasiado. Entonces el padre necesitaba que él trabajara. Escuela técnica no te permite muchas horas de trabajo. El padre necesitaba que él trabajara. Él estaba muy contento con ir a la escuela técnica porque tenía muy decidido que quería hacer automotores y que él quería diseñar coches de carrera. O sea, lo tenía recontra claro. Lo cambian de escuela y después vuelve a nuestra escuela por una cuestión de pedido de él. Pero le cuesta muchísimo sostener la escolaridad. En lo actual, ese chico está bajo el cuidado de otra familia. Vecina de esta mamá, pero que esta familia, lo que me dice la otra mamá, que para él lo identifica como mamá, es que ahí él lo cuida. Ella se enfrentó varias veces con el padre cuando él vino golpeado. Y bueno, ahora estábamos buscando la manera de poder acompañarla a esta mujer que tiene muchos hijos y que tiene una situación sumamente complicada, pero que su intención es la de ayudarlo, de que lo acompañe a estudiar y organizarla un poco a esta mujer para que el resto de los hijos de ella también vuelvan a estudiar. Entonces, de alguna manera, todos esos adolescentes se acompañan entre sí. La realidad es que esta mujer funcionó como sustituto familiar. No es el relevo, porque en este caso viene a ocupar el rol de cuidado. ¿Me siguen? Pero es esta plasticidad adolescente la que permite buscar estas figuras. Un niño no lo podría hacer. La realidad es que probablemente este chico tiene una fuerza de resiliencia muy grande y es lo que yo hablaba con los organismos de cuidado de derechos, que hay como que valorar, que es por algo que uno se compromete, o por lo menos de lo personal me comprometo siempre con este chico. Me pasa esto de la necesidad de buscarle una salida, de que este chico no tiene que caer en las situaciones complicadas que puede caer, sino por el contexto en el que vive, por la situación en la que atraviesa. Es un chico que tiene muchísimos recursos para salir adelante, más allá de los contextos que tiene, y tiene una capacidad resiliente muy grande. Vuelvo a repetir que es resiliencia. Resiliencia es la capacidad de salir fortalecido pese a las situaciones complejas, es decir, buscarle la vuelta de alguna manera y encontrar algo positivo en ese contexto negativo. Es algo del orden de la adolescencia en sí mismo. ¿Qué pasaba con este chico? Construía nuevas identificaciones. Él, por ejemplo, en la muestra escolar, él quería ser el que funcionara como guía de los otros grupos. A ver, en la muestra de la escuela es muy grande, por ser escuela industrial, con lo cual se designa a 3 o 4 alumnos que son los que acompañan a los chicos de sexto grado que vienen a conocer la escuela y le muestran en qué consiste cada cosa, la escuela, cada aula. Digo, este chico en las 2 muestras que participó era el encargado de hacer ese rol, con lo cual había un compromiso muy grande de él por querer mostrar dónde transitaba él. Digo, no era un pibe de estos que se piensan que todos los adolescentes son desimplicados. Digo, hay que buscar también qué los implica, qué los convoca y convocarlos. Me ha pasado de encontrarme con otros adolescentes que están subsumidos en una situación de mucha depresión y en un estado de bastante resignación. Y es el adolescente más complicado. El adolescente que no confronta, el adolescente que no discute, el adolescente que no pelea, el adolescente que parece que está pero no está, es el adolescente que a mí me preocupa más. Y ahora voy, ¿por qué? Porque toda esta cuestión de la elaboración de los ideales, de la elaboración de los duelos, de adolescentes, de la construcción de nuevas identificaciones, de la construcción de este nuevo cuerpo, implica apropiarse, y este apropiarse lleva muchas contradicciones. El adolescente que lo vive en silencio y metido hacia adentro es un adolescente complicado, porque es un adolescente con el que no se puede, con el que se ha cerrado a esos cambios más de una vez, con el que ha bloqueado de alguna manera esos cambios y no sabemos por dónde puede disparar. A mí ese tipo de adolescentes son los que más me preocupan, porque por lo general pueden hacer lo que se llaman o acting, o que es aún más complejo, pasajes al acto. Los acting son situaciones riesgosas por lo general, que lo que implican es el llamado a un otro que venga a rescatarme de esta situación. Por ejemplo, un acting puede ser cortarme y que el otro me vea que me estoy cortando, o mostrarle que me estoy cortando.
O otro acting puede ser llegar pasadísimo de alcohol un día a casa. Digo, hay una necesidad de una manera inconsciente y de una manera no clara de convocar y de llamar al otro para que el otro me rescate. Esos actings son peligrosísimos, porque esos actings son los llamados, por ejemplo, intentos de suicidio, donde se dejan las pastillas para que el otro lo vea. Digo, no tienen que ver con algo que uno no le tiene que dar bolilla, ¿me entienden? Digo, es algo donde el chico está llamando, está pidiendo. Yo les conté la semana pasada de la alumna que había puesto la nota de un suicidio. Digo, es un acting, está llamando al otro, está pidiendo al otro, vení, rescatame, mirame, acá estoy, te necesito. A veces el problema de los adolescentes es con quién hacen esos acting, a quién le dirigen esos acting, y si ese acting que le dirigen al otro o al adulto, el adulto está dispuesto a escucharlo. ¿Sí? Puede ser un acting un millón de cosas, chicos. Pueden ser un acting meterse en una situación de drogas, por ejemplo. Entonces pido que el otro me rescate, pero de una manera complicándome. Muchísimas situaciones. Es ver si el otro puede leer que ahí me está llamando y me está convocando el adolescente y me está pidiendo, che, mirame, fallas en la escuela, digo, problemas, este pibe que hacía quilombo en la escuela, este pibe el día que tuvo que venir a buscar tarea porque la directora había decidido suspenderlo, que yo no estaba de acuerdo, pero había decidido suspenderlo por una cuestión de que tenía un conflicto muy grave con otro compañero, entonces fue la ley pareja para los dos. Vino con una pelota y pateó con la pelota los autos que había ahí estacionados. Con lo cual, grave, pero él lo que estaba era buscando el límite. Más de una vez ellos buscan un límite, algo que los convoque, algo que los limite, pero que los cuide. Hay muchos casos donde las adicciones buscan ser vistos de alguna manera. Digo, parece loco porque lo hacen en la intimidad, pero buscan ser vistos para que el otro le diga, no, vos no te metas en esto, yo quiero que te cuides. Y más de una vez el adulto mira para un costado. Y dice, uy, este adolescente de mierda que se metió en las adicciones, pero no dice, che, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? O ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo ayudarlo a salir? Digo, es complejo, es muy difícil. Y además es difícil para el lugar del adulto también. A veces, vieron que otro de los mecanismos de defensa que hemos visto es la negación. No hay peor ciego que a veces que el que no quiere ver, digo. Teníamos una adolescente en la escuela que era muy confrontativa, era muy difícil acceder a ella, tenía una cuestión de enojo con el mundo mal. La verdad que en el cuerpo a uno lo dejaba nervioso, probablemente era lo que ella sentía. Su primera situación de acting, yo no estaba, ingresé a los pocos meses a tomar el cargo y ahí me enteró de la situación, se había cortado en la escuela. Con lo cual eso requiere todo un protocolo de llamar a las autoridades de seguridad de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque hay un intento en cutting se llama ahora las prácticas de cortes, llamar a la madre muy enojada porque la hija se había cortado en la escuela, una mamá que no se mostraba empática, no se mostraba en cuidado. Esta adolescente a los meses, al año siguiente, queda embarazada. Con lo cual, nuevamente uno empieza a pensar si esto también no fue una necesidad de cortar con lo familiar. Me lo pregunto, no digo que sea así. Puede haber sido un accidente o no, pero la cuestión de ella de seguir adelante con el embarazo implicó también que ella se fuera a vivir con el novio, con quien vivía y con la suegra. Al papá me acuerdo el día que vino a firmar el permiso para que retirarla, le pedimos por favor de que él dejara sentado que otro adulto podía retirarla, porque ella era menor de edad, o sea, más allá de que ella fuera mamá, si ella tenía que retirarse antes por el tema de la lactancia, necesitábamos que viniera algún adulto a retirarla para acompañarla. A lo cual el papá como que no sabía nada y ella le dice, dejá a tal, que era una alumna de la escuela pero mayor, que ella me pueda retirar, que ella autorice mi retiro, que ella me puede cuidar, le dice, al padre en la presencia. Digo, bueno, por eso me preguntaba yo si ese embarazo, digo, más allá de que ella puede haber sido mamá y puede ser una excelente mamá aunque tenga 16 años, eso no identifica nada, pensar si no fue una necesidad de pedir otra ayuda, de salir de ese contexto, de salir de ese lugar.
Y en lo que respecta al pasaje al acto es todavía mucho más complicado porque el pasaje al acto, en términos, digamos, teóricos, el sujeto queda reducido a un lugar de objeto. ¿Qué quiere decir esto? A un lugar de objeto deshecho, con lo cual el sujeto siente que no sirve más para nada. El pasaje al acto no da lugar a la intermediación de un otro. No es un pedido de ayuda, es una aniquilación del sujeto. Y estos sí son los suicidios. Los suicidios, piénsenlo desde el aspecto que lo piensen, digo. No solo es cortarse las venas o dispararse o tirarse bajo un tren. Digo, el hecho de andar a alcoholizarse y andar a una velocidad excesiva descontroladamente también puede ser un pasaje al acto, digo, una aniquilación. Vieron que hace un tiempo se daba una serie que se llama 13 razones, muy fuerte la serie. La chica finalmente lo que concluye es un pasaje al acto, no da lugar a que otro pueda ayudarla. El tema es que a mí me preocupa esa serie transmitida a los adolescentes, la culpa que dejan los adolescentes, que muchos vieron cosas y no hicieron, que tal vez podrían haber intervenido, pero tal vez tampoco ella nunca o no lo intentó o no lo hizo de la manera que el otro pudiera entender que necesitaba ayuda. Y se podían haber evitado muchas situaciones. En la que detona a ella, si la vieron no se las voy a spoilear, pero la que detona a ella la decisión del suicidio es porque queda en el lugar del objeto al otro. O sea, ¿qué quiero decir en el lugar de objeto? Es que el otro ya no la valora ni como sujeto. Si pueden, véanla con amor porque es como fuerte esa serie. Con respecto al área de los espacios intersubjetivos y a esta elaboración en los vínculos intersubjetivos, lo que empieza a funcionar, como estos nuevos ideales que yo les decía, tiene que ver con una nueva categoría de vínculos que se llama la categoría de nos-otros. ¿Qué me refiero con la categoría de nos-otros? ¿Y por qué lo digo así separado y no nosotros? Porque tiene que ver con la incorporación de nuevos otros. Y estos otros, que en un principio en la pubertad van a ver que son todos iguales. Digo, ¿qué quiero decir con que son todos iguales? Que en ese grupo al que pertenece, todos se peinan de la misma manera, todos se hablan de la misma manera, todos se visten de la misma manera, se compran las mismas cosas. Digo, hay algo del orden de la indiferenciación. Para que progresivamente esos grupos, lo ideal es que esos grupos vayan dando lugar a la diferenciación y singularidad de cada uno dentro de ese grupo, donde cada uno va a tener características que le son propias y que también tienen que ver con su propia historia, con su propia vida, con sus propias identificaciones, con sus propios ideales, pero donde se va a empezar a respetar la alteridad de cada uno dentro de ese grupo. ¿Me siguen? Digo, en un principio estamos todos mimetizados, entonces vos lo ves y son todos iguales. Y después esas se va a ir como diferenciando para que cada uno tenga su singularidad y sin embargo se sientan en el enlace de pertenecer. Estos grupos más de una vez funcionan como objetos transicionales. ¿A qué me refiero? A que dan la confianza ante la angustia que causa separarse de lo familiar. Digo, esto de separarse de lo familiar no es sin angustia y más de una vez es contradictorio. Digo, porque cuando el adolescente siente que lo abandona mucho, empieza a reclamar. Yo tengo una cuñada en plena adolescencia, va a cumplir 14. Se dio la casualidad que en el entorno familiar yo tuve un bebé y, o sea que la mamá de ella fue abuela por partida doble. Desde mi lugar y desde mi cuñada también tuvo su bebé. Con lo cual, ella, que siempre se mantenía ella primero estaba ultra contenta de que los hermanos se habían ido de la casa, de que tiene 2 hermanos grandes, ella tiene mucha diferencia de edad, son todos de la misma familia. Los hermanos se habían ido de la casa, que ella disponía de la habitación de arriba que era de los hermanos, entonces ahora iban a estar sola, aislada, nadie la iba a molestar, porque finalmente, bueno, mi cuñado se fue un poco más tarde, después se fue. Entonces, con lo cual ella iba a tener su habitación para ella sola y que le iba a decorar como ella quería. Digo, vieron este lugar de apropiación del cuarto adolescente. Que ya no iba a tener ese cuarto infantil pintado de rosa con el mini. Digo, fíjense cómo en ella se jugaba todo este lugar de lo nuevo y de la conquista de nuevos espacios.
Ya las Monster Inc. ya estaban out, ya no daba más. Lo rosa ya no iba más, iba a todo negro. Ella tiene esta onda así como de todo negro, medias de red, y que de repente hace un calor de morirse y ella se vestía de esa manera porque los que ella seguían se vestían de esa manera. Y que iba a estar sola y que nadie le iba a molestar y que iba a poder escuchar música fuerte y que no sé qué y que no sé cuánto. Con lo cual, bueno, con mi cuñada que estábamos de afuera, somos de acompañarla mucho en todas esas cuestiones y de acompañarla desde orientarla con las redes sociales también cómo manejarse, porque se ha metido en algunos quilombillos pequeños de adolescentes, pero tal vez estamos como más duchas con las redes que lo que es mi suegra. Con lo cual, cuando nacen los bebés, primero no quería conocerlos. Una cuestión así como bueno, los miraba pero de lejos. Y después le empieza a reclamar a la mamá de todos los días están estos bebés y yo cuándo estoy. Entonces era muy contradictorio porque lo que la mamá le decía era, vos querías estar sola, vos no querías que nadie te jodiera y de repente ahora necesitas que yo esté acá con vos. Y bueno, esta contradicción es propia de la adolescencia. Digo, en este caso ella sentía que estaba perdiendo el lugar, aunque no estuviera. Yo siempre les digo a los padres de los adolescentes, esta necesidad del adolescente de cerrar la puerta, pero que un otro esté del otro lado esperando y preguntándose qué está pasando y acompañándolo, sin invadirlo. Porque lo que sucede es que ese cuarto empieza a tener toda una exploración también desde lo erótico del propio adolescente, de la exploración de su propio cuerpo, de sus propias sensaciones. Con lo cual, acá empieza el momento de confrontación con los padres. ¿Y qué quiero decir con confrontación? Es un concepto que maneja Winnicott. Este lugar de disputa y de pelea por dos que vienen a ocupar un nuevo rol en la cadena generacional. ¿Complejo lo que acabo de plantear? Sí. Es decir, el adolescente con su crecimiento le muestra al adulto que el adulto está envejeciendo por un lado, con lo cual está más cerca de la muerte, por más duro que suene. Nos representa como adultos que estamos obsoletos. ¿Qué quiere decir el padre como la obsolescencia del padre, que la habrán leído en el texto de Freud? Quiere decir que ese padre ya fue. Quiere decir que lo que diga está out. Vos no sabés nada, vos no entendés nada de la vida, estás hecho un viejo. Digo, esos discursos que es muy adolescente. Y que está bueno a veces uno mantener ese rol. Digo, me pasa como profesional, entonces más de una vez les digo, mira, yo soy vieja, la verdad que eso no entiendo, pero quiero que me expliques, contame. Digo, contame quién es ese Instagramer, contame quién es. Digo, para darle lugar de relevo y de valor a ese discurso adolescente. No, ustedes no saben nada, porque ellos saben un montón de cosas. Y hay muchos que tienen miradas mucho más flexibles que la mirada de un adulto que está más dura y más teñida de muchos prejuicios. En el caso de ellos, no está tan teñida de tantos prejuicios en este lugar de explorar y de que la sociedad mismo le habilita a que digan cualquier cosa, total son adolescentes. Digo, pero en este que dicen cualquier cosa, no dicen cualquier cosa, dicen cosas muy interesantes y tienen miradas muy piolas para pensar lo que el otro dice y lo que el otro hace. Aunque a veces no lo puedan poner en palabras. Son muy creativos a nivel de lo artístico, se pone mucho en juego la sublimación también, digo, son muy creativos para expresar desde otras maneras. Para construir con otros, en esta categoría de nosotros, construir con otros este lugar de las bandas, de los proyectos, digo, necesitan a veces de un sostén o de un adulto que los oriente o que los acompañe, pero ellos pueden producir. Tienen mucha capacidad para armar y para producir. Y tienen muchos compromisos sociales en muchas cosas. Fíjense cómo los movimientos actuales tienen mucha pregnancia en los adolescentes. Disputo a veces cuando se usa a los adolescentes en muchos movimientos sociales, políticos, y me parece que eso no está bueno. Usarlos porque ellos tienen ganas de participar no está bueno. Está bueno darles el lugar y la posibilidad de tener un pensamiento crítico respecto de lo que están participando. No juzgarlos por eso. Bueno, yo les decía este lugar confrontativo. Este lugar confrontativo lo que plantea Winnicott es que tiene que haber una diferencia generacional y un adulto en el lugar que permita ser con el que pelea, con el que disputa, con el que tiene una pelea a muerte, dice Winnicott de alguna manera, digo simbólicamente, no realmente.
con el que tiene una pelea a muerte donde no abdique, no caiga de su lugar de adulto y de la responsabilidad que implica su lugar de adulto, y que eso pueda dar lugar a la formación de lo que se llaman contratos con el adolescente. ¿Qué quiere decir contratos? Acuerdos. Acuerdos donde participan ambas partes. A ver, vos querés salir a bailar, todo bien, vos salís a bailar, pero volvés a determinada hora. Yo les decía el otro día. O, bueno, todo bien, vos querés ir a lo de determinada amigo o amiga a hacer una pijamada o una joda, como le dicen ahora los chicos a lo que eran los asaltos nuestros. Todo bien, pero tenés que terminar la tarea, digo, o ordenarlos un poco, acompañarlos en esa responsabilidad, digo, acompañarlos a ir creciendo, y eso es no abdicar. Y no abdicar y tampoco ser retaliativos, se dice en algún punto. ¿Qué quiere decir retaliativos? Es ser represivos o ser culpabilizar al adolescente por cuestiones que tienen que ver con la propia vida del adulto. Digo, no es por culpa del adulto, no es por culpa del adolescente que uno no duerme de noche. Digo, es por una cuestión de que uno lo quiere cuidar, entonces que uno se quede intranquilo porque le va a pasar. ¿Me entienden? Digo, es no culpabilizar al otro. Lo mismo pasaba con la infancia. ¿Vieron cuando hablábamos de la infancia? Este lugar de no culpabilizar al niño por la responsabilidad que implica la maternidad o la paternidad. Lo que dice Winnicott es que el adolescente culmina esta confrontación de alguna manera asesinando simbólicamente al padre, pero no dándose el padre por muerto. Esto quiere decir que esta confrontación o esta lucha lo lleva a ser adulto en algún momento y a que ese lugar de responsabilidad del padre en algún punto cae porque éste ha llegado a ser el lugar de adulto. Es complejo el razonamiento, pero lo que quiere decir es que esta confrontación lleva un tiempo y es necesaria que exista. Si esta confrontación, esta pelea, esta disputa no existe porque el otro se fue y lo dejó, el problema es que el adolescente crece de manera muy rápida, pero envejeciendo muy joven, dice Winnicott. Entonces se vuelve un viejo joven. ¿Qué quiero decir con esto? Con que el adolescente tiene que tomar responsabilidades para las cuales no está aún capacitado para hacerlo. Él da el ejemplo de los jóvenes que les toca quedar cuidando a hermanos chicos y donde no hay un adulto que represente la responsabilidad. Yo me acuerdo atendí a atendí a un niño que la mamá venía y me contaba de que el hermanito más grande quedaba al cuidado del hermanito más chico. Cuando yo le pregunto qué edades tiene, el hermanito más grande, sin pensar que era el que había traído también a consulta con el hermano más chico, me cuenta que tenía 10 años. Y le digo, la realidad es que un nene de 10 no puede hacerse cargo de un nene de 8. No, porque no tiene la responsabilidad, porque no sabe cómo actuar y porque es mucha responsabilidad para ese nene. Esos niños tienen que estar bajo el cuidado de alguien adulto que pueda responder frente a una situación pava, como por ejemplo que se quemen, pero que es una situación grave, o que se lastimen, o que se corten, o que se caigan. ¿Qué pasaba más de una vez? Este hermano se sentía el más grande. La mamá había consultado por el más chico, a lo cual yo le digo que el que necesita tratamiento es el más grande, por otras circunstancias por las que el más grande también había atravesado. Y porque necesitaba poder volver a ser niño. En este caso ni siquiera un adolescente, poder volver a ser niño y no tener la responsabilidad y la carga de este hermano, que era un hermano que era niño. O sea, ella se quejaba de que era muy inquieto. La realidad es que tenía 8 años, era chiquito, era un pibe muy creativo, era un pibe muy vivaz y que lo que todo el tiempo buscaba era afecto en los adultos. Y yo recuerdo que cada vez que terminábamos una sesión con este nene, el más chiquito, porque lo atendí un par de meses porque ella insistía. La realidad es que había algunas cosas para trabajar de él, de la conducta que tenía en la escuela. Tenía bastantes problemas con las docentes, cuando estas docentes no le prestaban atención. Entonces él se enojaba. Y en cada sesión él me decía, vos vas a estar la semana que viene, vos no me vas a dejar, ¿no?
Digo, había esta cuestión de una mamá que por una cuestión laboral y por una cuestión personal le costaba mucho hacerse cargo de estos dos hijos menores. Ella tenía varios más grandes. Pero le costaba mucho hacerse cargo de estos dos menores por muchas cuestiones laborales también que estaba atravesando. Digo, muchos problemas laborales, personales, de su historia infantil, de un montón de cosas que a esta mamá le daban, por ejemplo, para que se den una idea del poco registro que ella tenía de lo afectada que estaba, le daban episodios como si fueran de síncopes. Ella trabajaba en la guardia no, de seguridad, y le daban episodios de síncopes donde caía desmayada. Con lo cual esta mamá no registraba del cansancio que tenía en su cuerpo también y que necesitaba pedir ayuda a otros. Le costaba muchísimo. Y en quien delegaba las responsabilidades de la casa, de cocinar, de comer, eran este nene chiquito, de 10 años. Con lo cual este nene estaba envejeciendo muy joven. Y se lo notaba a él porque era muy sobreadaptado en muchas conductas. Bueno, pero retornando un poco, en este lugar de la confrontación me parece que es como importante tenerlo en cuenta para pensar esta idea de que yo les decía de la crisis en la adolescencia y del adolescente también. Digo, no solo tiene que ver con lo que afecta a nivel del adolescente, sino con lo que afecta a nivel del adulto también. Y poder enlazarlo en esta idea de poder pensar el lugar del objeto transicional en la adolescencia como estos objetos, fenómenos, grupos que acompañan esta salida, este lugar de la salida de la dependencia relativa, porque ya no estábamos en una dependencia absoluta, a una independencia relativa. ¿Por qué marco esta idea de independencia relativa y no absoluta? Porque siempre estamos en dependencia de algo, de alguien, aún siendo adultos. Creo que en líneas generales era más o menos lo que tenía idea de trabajar. Lo único que me quedó por trabajar y que me parece que me gustaría retomar es la idea de duelos en la adolescencia, que tal vez yo lo enuncié, si bien lo dije, no quedó tal vez del todo claro, y es pensar que los duelos en la adolescencia tienen que ver con varios duelos. Yo se los marqué y se los nombré la semana pasada, no los desarrollé. Uno es el duelo por el cuerpo infantil, ese cuerpo que ya no es el cuerpo que yo tenía. En una de las pacientes que yo atendía me decía, yo no quiero ser grande. Entonces uno veía y observaba de que se resistía a irse a depilar, pero no por una cuestión de convicción de no me quiero depilar porque no me interesa, sino porque eso va a ser de grande y yo no quiero ser grande, me decía ella. Se resistía a comprarse ropa de su tamaño, con lo cual la ropa que se compraba o que usaba era la ropa que tenía y había crecido un montón, porque claramente le había cambiado el cuerpo. Y todo el tiempo estaba en la posición encorvada por una cuestión de que no quería que se notara ni su busto, ni nada que la identificara a un lugar de querer apropiarse de su cuerpo. Con ella hubo que trabajar muchísimo el duelar ese cuerpo infantil, que ya no es el de antes, y el apropiarse de ese nuevo cuerpo y de las nuevas sensaciones que ese nuevo cuerpo despertaba. Digo, en ella, más allá de que tiene que ver con su historia, la idea de crecer implicaba separarse e independizarse, y la verdad que la preocupaba muchísimo. Era algo que la angustiaba un montón. Y además el paso del tiempo en sí mismo la preocupaba un montón, porque lo enlazaba a la vejez de sus papás. Eran padres bastante más grandes. Y tenían que ver con que también estaba en el discurso de los papás esto continuamente, cuando nosotros no estemos, y cuando nosotros no estemos, y cuando nosotros no estemos. Digo, que trabajar con la familia de, bueno, a ver, ahora están. Digo, no le carburen a la nena con sus propias angustias respecto de su propia muerte. Digo, eso es algo que tienen que elaborar ustedes. Ella no tiene por qué cargar con ese peso. Digo, ustedes no van a estar y va a estar de alguna manera se va a resolver. Y ustedes están actualmente, o sea que no podemos marcar todo el tiempo este lugar de no estar. Duelar el cuerpo infantil, duelar la historia de la infancia, digo, ese lugar del cual me contaron y que es distinto al lugar de lo que empiezo a descubrir o a investigar, que a veces no es la historia que quiero escuchar. Y también duelar de alguna manera los padres de la infancia, es decir, esos padres que eran omnipotentes, que todo lo podían, que todo lo lograban, que no tenían errores, que eran geniales, y de repente me encuentro que son adultos comunes, como voy a empezar a ser yo, digamos, y de alguna manera, yo como digo el adolescente, ¿no?
que tienen falencias, que tienen contradicciones, que tienen situaciones de frustración, que han dejado proyectos de lado, que tal vez no hicieron la vida que deseaban. Y me parece que esos padres hay que duelarlos. No son los mismos el padre y el adolescente donde empieza a encontrar, che, pará, no, pero mi mamá dice esta cosa, pero no, hace cualquiera, no hace eso, te dicen. O sí, ella dice que que nos cuida a todos y que nos quiere a todos por igual, pero a mí no me cuida. Me acuerdo de un adolescente en relación a esto de la necesidad de que esté el otro aún como el lugar de cuidado. Me dice, llamamos a la madre porque ella se había ido y no aparecía. No aparecía en las escuelas. La madre y los padres sabían de que iban de madre a padre de una localidad a la otra, estaban muy cercanos, pero iban de una localidad a la otra y la nena no venía a la escuela. El día que viene a la escuela, se quiere ir. Viene a buscar algo a la escuela. No me acuerdo si viene a traer el papel de la asignación, supongamos. No, le digo, vos no te vas. Vos sos menor de edad, vos llegaste a la escuela, para que vos te vayas, te tiene que venir a buscar algún adulto. Yo no te puedo dejar irte sola. Y entonces empiezo a charlar con ella. Ella afloja, me empieza a contar de que ella se va de la casa de la mamá porque se siente que nadie le da bola, que nadie la quiere, y que se termina yendo de la casa del padre porque le vuelve a pasar lo mismo. No, nadie la registra. Y si uno la observa en la escuela, en el momento que venía, confrontaba con todas las compañeras, se peleaba con todas. Y buscaba seducir a todos los varones. Tenía esa conducta como muy marcada, como muy estructurada desde ese lugar. Con ella habíamos trabajado las veces que había venido y después, bueno, había dejado de venir. Cuando la llama la mamá viene muy enojada de por qué tenía que venir a buscar a su hija. Le explico que ella no está viniendo a la escuela, por qué no se responsabilizan respecto del rol, todo lo que tiene que ver con responsabilizar al adulto. Digo, que no abdiquen su rol de adulto. Y esta mamá lo que me explicita es, ella es un desastre, adelante de la nena. Ella es un desastre, no se despierta sola. Ella se piensa que yo me tengo que ocupar de ella y yo me voy a ocupar de los más chiquitos. A lo cual lo que la nena le dice es, si los despertás a todos, ¿por qué no me despertás a mí? Digo, fíjense que el lugar de que ella necesitaba, de ser observada y de ser vista, tenía que ver con este lugar de registrarme, mirame, al igual que los despertás a mis hermanitos que iban a la escuela de la otra cuadra, o sea, con lo cual la podía despertar a ella. Necesitaba que la miren, tiene 14 años. Con lo cual no es tan grande, pero para la mirada cultural de muchas de las familias que están alrededor de la escuela, tiene una mirada que a partir de que terminó la escuela primaria ya son grandes. Digo, es difícil sostener a un adolescente, es complicado, requiere muchísima energía psíquica, no se los voy a discutir, pero es necesario. Y es algo que más de una vez el adulto no está dispuesto a confrontar, porque es dispuesto a encontrarse con muchas cosas de su propia adolescencia. Y eso se los dejo para la clase que viene, para pensar qué le pasa también al padre del adolescente. Por otro lado, una de las cosas que me olvidé y que estaba pensando que me había quedado como marcada en relación a las cientificaciones, ustedes me van a decir, bueno, está bien, pero no confronta todas las cientificaciones, hay algunas que las repite. Sí, y hay algunas que las idealiza. Más de una vez está idealizado el lugar de las identificaciones con lo edípico, con lo cual cuando uno idealiza no puede contradecirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el lugar de que el otro me proteja tiene que ver con que el otro me llene de celos, ¿me siguen? Entonces lo idealizo, entonces si este me cela es porque me quiere un montón. Y no puedo identificar que en el lugar de celos tiene que ver con la propia inseguridad del propio sujeto. O sea, del que cela, no del que es celado. Digo, el celar no tiene que ver con querer al otro, tiene que ver con una inseguridad propia, con algo que le es singular. Por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? Digo, más de una vez estas figuras edípicas que son internalizadas en el super yo, que hablábamos con las identificaciones, que quedaron internalizadas en las identificaciones, están idealizadas y no se contradicen, si no hay posibilidad para contradecirlas. ¿Sí? ¿Me siguen? Digo, yo tengo una paciente con muchas situaciones para trabajar, pero una de las cosas es que ella hace parejas con
con otras chicas que por lo general todos los vínculos terminan siendo muy violentos. Ella ha vivido con una mamá y con un papá que toda la vida, desde que ella nació hasta sus 15 años que la mamá decide separarse, vivieron circunstancias de violencia extrema entre la madre y el padre, en la cual el padre siempre acusaba a la madre de engañarlo cuando ella sabía que el padre era quien la engañaba a la madre. Le ha llegado a romper el celular, a golpearla, y la madre la buscaba a ella como refugio. En este caso empezamos a trabajar con ella la repetición que ella hacía en muchas parejas, en las cuales ella terminaba siendo una espía de sus parejas, digamos, en este rol de buscar con quién la estaba engañando, y siempre buscaba, de alguna manera, para protegerse y no quedarse sola, esta cuestión de tener un otro con cual vincularse. Y en este caso, lo que ella empieza a observar, me decía, sí, soy como mi papá entonces. Pero si yo los quiero, yo le hago lo de los celos porque a mí me importa. Entonces, con lo cual empezamos a trabajar un montón esta idea de los celos, y ella se empezó a dar cuenta que tenía que ver con su propia inseguridad, y que también las parejas que ella elegía tenían una característica bastante violenta, y donde ella soportaba la violencia del otro también. Y con la necesidad de que el otro la celen también. Por último, les traje un recorte cortito para pensar este lugar de la adolescencia y el explorar respecto a la sexualidad, que pensé de un caso que trabajé ahora un año atrás. Un chico que viene a sesión, traído por su mamá. Su mamá me hablaba en femenino, porque, digamos, en cuanto a sexo biológico era hembra, podríamos decirle, mujer, en lo que era sexo biológico. La mamá me dice que empieza la primera sesión y me dice, yo sé que a ella le gustan las chicas, yo la acompaño en todo este proceso. Así es la sesión que la mamá tiene. Yo la acompaño en todo este proceso, el papá también, el hermano también, y nos pidió que necesitaba hablar con un psicólogo, entonces le buscamos un psicólogo para poder ayudarla. Cuando empiezo la sesión, la realidad es que desde lo aspecto ella se había luqueado, él en realidad se había luqueado de una manera bastante masculina. Le pregunto cómo le gusta que lo llamen. Tengo la primera entrevista. Me dicen, bueno, si podés, si querés, tal vez me podés llamar. ¿Cómo querés que te llame? Le digo, no tengo ningún problema. Le digo, yo lo escuchaba hablar. Me dice, no, lo que pasa es que yo no quiero que, no sé si contarlo, si no contarlo, si contarle a los otros, si contarle a mis compañeros, mis amigos algunos saben, pero los docentes todos me miran mal. Digo, también hay una mirada bastante juzgadora a veces de los docentes. Y esta necesidad de que se defina. Y me dice, la verdad es que yo ahora me gustan las chicas, me dice, pero no sé si más adelante voy a cambiar. Lo que sí sé que ahora soy trans. Bueno, ok, le digo, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cómo? Le pregunto que podemos acordar cómo le gustaría que se llamen. Justo el nombre que tiene, daba la posibilidad de cambiarlo. Supónganse que era Jorgelina. Supónganse, no era ese el nombre, pero daba la posibilidad de tener femenino y masculino en nombres. Entonces le digo, ¿crees que nos inventemos otro nombre? ¿O te gustaría que sea...? No, así me gustaría porque es como me llamaron y de repente de esta manera puedo llamarme de otra manera. Yo le digo que sí, lo voy a acompañar en todos los cambios que quiera hacer, porque no tenía ningún tipo de problema. Lo único que en este momento no estaba dispuesta a acompañarlo era si me hablaba de una operación de corte de las cuerdas. O sea, hay una operación que se pueden cortar o modificar las cuerdas vocales para que suene una voz más masculina. Ni tampoco en la extirpación de las mamas. Le digo, la realidad es que a eso no te voy a acompañar por una cuestión de que vos mismo me estás diciendo de que es un momento de exploración y que aún ni siquiera está la decisión tomada, y que me parece que esto lo podemos transitar y acompañarte en explorar, en preguntar, en cuestionar, en ver con qué te sentís cómodo, y después cuando seas adulto y te puedas hacer cargo de esas decisiones, poder tomar esa decisión. Fue mi posicionamiento.
buscamos la manera de qué ropa se podía comprar, de cómo se podía ir a comprar ropa. Estaba muy trabado por la mirada ajena. Entonces todo el tiempo era, ¿y si me ven así? ¿Y si te ven así, sos así? Y otro es de otra manera y otros de otra manera. Digo, había mucho por trabajar con él desde ese lugar. Fue muy chocante para la madre cuando yo al referirme, me refería en masculino, me decía, pero sí, y le costaba, y le digo, bueno, pero a ver, cada uno se nombra como cada uno considera que se siente, y en ese momento él lo siente así, con lo cual vamos a llamarlo de esa manera. Digo, es permitirle este principio de cambio y permanencia. Jugaba con su historia y permitía jugar un montón con muchas cosas por resolver de su historia, de su historia familiar y esta exploración nueva de las sensaciones que su cuerpo iba despertando. Aún hasta ese momento no había tenido ningún encuentro de ningún tipo con ninguno de los dos sexos, digamos. Y tampoco había tenido, pero sí él sentía que su atracción tenía que ver con chicas que representaran ser muy chicas, decía él. Digo, muy desde el lugar de lo estereotípico femenino. Con lo cual, bueno, era complejo cómo pesaba sobre él la mirada de lo ajeno. Y hubo que trabajar mucho para que eso no lo angustiara, para que pudiera explorarse y sentirse observado. Luego yo tuve que interrumpir el tratamiento por una cuestión de licencias y sé que continúa actualmente con otra profesional y continúa haciendo su proceso. Pero me pareció un ejemplo copado para pensar en este lugar de ponerle una pausa a las definiciones, a es esto o es lo otro. La realidad es que no, me parece que están en un momento que es explorativo y que sí tiene que ser acompañado y que sí lleva muchos riesgos si esto no es acompañado, porque no tienen noción de los peligros y de los límites. Un adolescente no sabe el límite si no hay un otro acompañando o ayudándolo. Fíjense lo que sucede a veces en las previas. Por eso me parece que Merlí es un buen ejemplo y Elite para pensar en qué sucede cuando el adulto no está, o cuando el adulto no está a la manera que el adolescente lo necesita para ser escuchado. Bueno, por hoy dejamos acá. Hoy se las intenté hacer un toquecín más cortita. Si tienen dudas, consultas, preguntas, mándenme, pregúntenme, porque a veces hacer la clase sola no es lo mismo que hacerla con ustedes, la clase, y con la posibilidad de que tenga ida y vuelta. Así que la realidad es que intente dar una clarificación, o sea, clarificar un poco lo que tiene que ver con lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo como aspectos. Me quedaría lo transubjetivo, que lo voy a trabajar la semana que viene, junto con el inicio de lo que es la juventud, probablemente. O tal vez trabaje lo transubjetivo junto con lo que es el periodo formal para terminar esta unidad. No es complejo lo del periodo formal, van a ver que es bastante sencillo, es mucho más sencillo que todos los otros periodos porque tiene que ver con una consecuencia de todos los otros periodos a nivel cognitivo. Pero sí me interesa que me manden dudas, consultas, preguntas, alguna reflexión que les haya dado. Tengo la intención, voy a ver si puedo, de subir probablemente alguna noticia. Creo que, no sé si la habrán trabajado el año pasado, si la habremos trabajado el año pasado, creo que no, para cuestionar un poco esta idea del adolescente que siempre lo tenemos como en un lugar bastante peyorativo a nivel social y de que es el quilombero, de que es el que desarma todo, es el que no sabe nada, el que no le importa nada. La idea no es que sea un trabajo, sino un lugar más reflexivo y poder pensar entre todos estas cuestiones y también en lo que atraviesa lo cultural adolescente en esta época. Bueno, les mando un beso grande, quiero que se cuiden un montón, el que tuvo que salir ya a trabajar, bueno, vaya con todos los recaudos y cuidándose, y el que se puede quedar adentro, seguiremos con el teletrabajo pero bueno, tratar de hacerlo lo mejor que se puede y bueno, saber que nos estamos cuidando. Así que ya estamos cuidando a los nuestros también. Así que les mando un besote grande y espero que las situaciones que venían medias complejas se vayan moderando y se vayan modificando y se vayan solucionando y encontremos el lugar positivo para continuar. Les mando un beso.